Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, jóvenes. Estamos nuevamente en el curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG 056. Estamos en la semana correspondiente a la número 2 y el tema a tratar este día lunes es acerca de los recursos públicos. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Y empezaremos nuestro semana o nuestro curso hablando acerca de lo que es el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que el estudiante tenga conocimientos acerca de todos aquellos principios básicos del derecho financiero en los recursos públicos. Hablemos de qué son los recursos públicos en Guatemala. Son todos aquellos ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. También tenemos nuestras siguientes definiciones acerca de lo que es el recurso público. Y una de ellas pues nos indica que son todas aquellas cantidades en dinero que el Estado recibe para emplearlos legítimamente en las necesidades y el sostenimiento de los organismos. Asimismo, contamos con otra definición de lo que es el recurso público y esta pues nos indica que son todos los ingresos de la tesorería del Estado, es decir, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Vamos a estudiar ahora lo que es los recursos públicos y la diferencia de qué son los recursos financieros. Los recursos públicos son todos aquellos ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social, mientras que los recursos financieros nos indica que es el Estado, como cualquier persona particular, tiene que obtener medios económicos, riquezas o bienes para poder así satisfacer o todas aquellas necesidades, ¿verdad?, colectivas, a lo que es lo mismo, necesita recursos, ingresos monetarios. ¿Para qué? Para así poder cumplir con sus fines, los cuales son el sostenimiento de los organismos. Es decir, que van a poder satisfacer todas aquellas necesidades como lo son salud, educación, vivienda, infraestructura, etcétera. Hablemos ahora sobre lo que es una breve historia de los recursos del Estado. Estos empezaron realmente desde la época antigua y pues se vienen dando hasta la época actual. Pero estudiaremos un poco lo que es la época antigua de los recursos del Estado. Y esta pues surge por las diversas necesidades
de orden financiero existentes, ya que se tenían que cubrir a través de las distintas prestaciones que se otorgaban a los súbditos y también de lo que esto pues era recabado de los pueblos que eran derrotados en las guerras. Mientras que en la Edad Media pues esto fue cambiando y nos indica que en la Edad Media los recursos públicos del Estado pues también existió hasta cierto punto una confusión relativa al patrimonio del Estado en relación con el perteneciente al soberano y a los tributos existentes, ya que los mismos perdieron la importancia con la cual contaban, debido a que la mayor parte de los ingresos eran provenientes de rentas de orden patrimonial. En la Edad Media podemos ver que ya empezaron a darse unas clases o cuáles eran esos tributos o de qué manera pues lo hacían. Y empezaron con lo que son las regalías. Y para ellos, pues las regalías eran todas aquellas contribuciones que se tenían que pagar al soberano debido a las concesiones de orden general o especial que determinaba el rey dirigidas a los señores feudales. También contamos con todas aquellas ayudas y estas pues eran aquellas rentas que el vasallo tenía que pagar de manera directa al rey, quien las utilizó en dicha época aprovechándose de las mismas para recaudarlas de manera anual, es decir, cada año. Mientras que las tasas pues eran aquellas que el súbdito tenía la obligación de pagarle al soberano por la utilización de un determinado servicio que hubiera sido prestado. Si nos damos cuenta, estas eran las maneras de cómo recaudar los impuestos en la Edad Media, muy diferente a la época actual, las cuales pues estudiaremos más adelante y algunas veremos a continuación. ¿Cómo se recaudan los recursos públicos en Guatemala? Estos, déjenme decirles que son recaudados por los tributos. Y pues el concepto de tributo lo encontramos regulado o normado en lo que es nuestro código tributario, en el cual pues si lo tienen a la mano, me gustaría que me pudieran acompañar y poderlo subrayar o que le pusieran una pestañita para ver de que esto pues nos sirva de estudio. Y pues se encuentra regulado en el artículo número 9, en el cual nos indica que tributo son todas aquellas prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. O sea que el objeto de recaudar los tributos es que se puedan llevar luego a cabo todos aquellos fines. ¿Cuáles fines? Hemos dicho la salud, la educación, vivienda, infraestructura, etcétera. ¿Cuáles son los tributos en Guatemala? El Código Tributario también nos da una clasificación de lo que son los tributos. Y también pues necesito que me acompañen
a lo que es el artículo 10 de nuestro Código Tributario y allí encontramos las clases de tributo en Guatemala, siendo estos los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras, las cuales pues estudiaremos cada una detenidamente. Y empezaremos con lo que son el impuesto. Y pues el impuesto también está normado, está vigente en lo que es el Código Tributario en su artículo número 11, y el cual nos indica de la siguiente manera. Dice, es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente ¿con quién? Con el contribuyente. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos dar acerca de cómo podemos contribuir con nuestros impuestos? Está lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, entre otros, ¿verdad? También contamos con otro tributo que es el arbitrio. Y este arbitrio pues se encuentra normado en lo que es nuestro Código Tributario en su artículo número 12. Si lo pueden seguir subrayando, yo se los agradecería bastante. Pues el arbitrio nos indica nuestra norma jurídica, que es el impuesto decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades. Y un ejemplo claro de esto, de cómo es que contribuimos nosotros con arbitrios a Guatemala, pues es por medio cuando pagamos nuestro boleto de ornato, el cual lo hacemos de manera anual, ¿verdad? Y aunque no todos lo pagamos con la misma cantidad, todos contribuimos a pagar nuestro arbitrio por medio de el boleto de ornato. Es un ejemplo muy claro. Hablemos también de lo que es la contribución especial, que es también otro tributo que tenemos en Guatemala. Y este pues se encuentra fundamentado en su artículo número 13 de nuestro Código Tributario, pero en su párrafo número 1, el cual pues nos indica que es el tributo que el contribuyente paga a efecto de obtener beneficios directos a través de la realización de obras públicas o la prestación de servicios estatales. Y por último tenemos lo que son las contribuciones especiales, que también se encuentra en nuestra norma vigente de Código Tributario en su artículo número 13, pero en su segundo párrafo, el cual pues nos indica que las contribuciones especiales por mejoras es aquella que se encuentra establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y que tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento de valor del inmueble beneficiado. Hablemos ahora de lo que son los elementos de los recursos públicos. Y estos elementos, pues, el primer elemento con que cuenta el recurso público es el Estado, como sujeto de la economía pública. Nuestro segundo elemento del recurso público es el medio económico que el Estado recibe, los que en su mayor porcentaje son en forma coactiva, o sea, por medio de los tributos. Es decir, que nuestro primer elemento es el Estado como sujeto de la economía pública, mientras que el segundo
pues va a ser toda aquella forma de cómo se van a recaudar esos tributos y los cuales pues ya deben de estar previamente establecidos en la norma jurídica. Y vimos en nuestro código tributario que son los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Y nuestro tercer elemento de los recursos públicos son las leyes que se encuentran reguladas previamente, que han sido promulgadas. Y pues este lo encontramos regulado en el principio de legalidad, en su artículo 239 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Me gustaría que siempre pues, me pudieras acompañar para ver si nos estamos fundamentando bien, si yo no les he dado algo que no es un fundamento legal, ¿verdad? Entonces me gustaría que tú pudieras llevar la continuación de eso. Dijimos 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual pues vamos a leer solamente nuestro primer párrafo, no los incisos ni las literales. Dice, artículo 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, los arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Y aquí pues nos dan las cuales pues tienen que venir y aplicarse, ¿sí? Nuestro cuarto elemento de los recursos públicos es la aplicación de los recursos al cumplimiento del fin y las necesidades del Estado. Es decir, que van a velar por el bien común y el sostenimiento de sus organismos. Es decir, que primero el Estado, luego van a ver cómo se van a recaudar y luego nuestro elemento número 3 dice que se va a recaudar siempre y cuando estén normadas en nuestros códigos o en nuestra Constitución. Y por último dice que nuestro cuarto elemento, pues dice que ya que hemos recaudado todos los impuestos o los tributos, pues es del Estado que tiene que cumplir para poder satisfacer las necesidades y así velar por el sostenimiento de Guatemala. Hablemos acerca de lo que es la clasificación doctrinaria de los recursos públicos. Y pues se subdivide de manera objetiva y también de manera subjetiva. Al hablar de la manera objetiva, los recursos públicos se subdividen según su fundamento jurídico, según la naturaleza del recurso, según su carácter eventual o permanente, y estos a la vez pues cuentan con una subdivisión. Y los vamos a estudiar a continuación, los cuales pues según nos dice su fundamento jurídico, pues se divide en lo que es originario y derivado. ¿A qué le podríamos llamar? Originarios, pues son todos aquellos ingresos que tienen origen en la actividad para realizar el Estado su propio patrimonio, mientras que aquellos recursos derivados, pues son aquellos que el Estado no recibe, pero no por su propia actividad,
sino que son provenientes de la actividad económica y patrimonio de los particulares. Hablemos ahora sobre lo que es según la naturaleza del recurso, según la especie, por servicio, dinerarios o monetarios. Al hablar según su especie, pues nos hace una referencia, ¿verdad? Que nos indica que son todos aquellos recursos públicos que corresponden a la primera época. ¿Y cuál es la primera época de la economía? Como por ejemplo, si tú te recordarás, en la diapositiva anterior, pues hablamos en la época media de las regalías. Y de esto pues nos habla lo que es en especie, ¿sí? Entonces, recordemos que estamos en una clasificación doctrinaria de los recursos públicos. Entonces, nuestro ejemplo en especie serían las regalías. Hablemos ahora de por servicio. Y pues nos indica que son aquellos recursos realmente que obtiene el Estado a través de la prestación de trabajo o servicios personales de parte de una persona obligada a pagar sus tributos. Es decir, que por servicio, pues todos estamos, aquellos que prestamos nuestros servicios, pues vamos a pagar nuestros tributos. Y también contamos con el dinerario o monetario, ¿verdad? Y esto pues son aquellos recursos o ingresos que el Estado recibe por medio de nuestra moneda nacional. ¿Y cuál es nuestra moneda nacional? Es el quetzal. Ahora hablemos según su carácter eventual o permanente. Realmente, pues se divide en lo que son los ordinarios y extraordinarios. Siendo los ordinarios los recursos que se recaudan en forma permanente, es decir, cada ejercicio fiscal. Y los extraordinarios son aquellos recursos que, como su nombre lo indica, son extraordinarios. No van a ser recaudados cada año, sino que podrían ser recaudados por alguna emergencia, ¿verdad? Estamos en lo que es la clasificación doctrinaria de los recursos públicos. Ahora vamos a ver la clasificación subjetiva. Y pues esta solamente se subdivide en A y B. A dice que los recursos provenientes de bienes del Estado, esta pues son todos aquellos ingresos que se obtiene el Estado y que pueden ser productos de arrendamientos de tierras o explotación de las mismas, extracción de minerales, petróleo y en general de la prestación de determinados servicios públicos. Hablemos también de lo que son los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o poder del imperio del Estado, que afecta las actividades de los particulares. Y pues en pues vamos a ver que esta clase realmente de recursos, evidentemente el contribuyente es la principal fuente de ingresos para el Estado. ¿Por qué? Porque toda estadística, ¿verdad?, demuestran con la contribución que aporta cada particular, cada uno de nosotros. Cumplimos con un porcentaje, el cual pues
lo pagamos, ¿sí? Y en cada ejercicio fiscal pues se ve reflejado. En los tributos, pues dijimos, ¿verdad? Estos se encuentran normados en lo que es el Código Tributario en su artículo número 9, ¿verdad? Y pues hablamos también de las clases de tributo con que cuenta Guatemala y que es los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Y también podemos decir que nos dan sanciones fiscales si no cumplimos con pagar nuestros tributos. Y también, pues, hay un crédito público y lo que es también la moneda, ¿verdad? Hablemos sobre lo que es el marco jurídico de ingresos públicos. Y pues, eh, se va a regular tomando como base el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, la cual se promulga anualmente por el mismo organismo legislativo. Al aprobar el proyecto que elabora el Ministerio de Finanzas Públicas y que le presenta el organismo ejecutivo. Y eso pues lo encontramos regulado en su artículo número 171, literal B de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Si tú me puedes acompañar siempre en nuestra Constitución, te lo agradecería. Y pues vamos a estudiar. Dice el artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso y vamos a la literal B que dice aprobar, modificar o improbar a más tardar en 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos de Estado. En el Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto, dice, no hubiera sido aprobado por el Congreso, se regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior. O sea que continúa el del año pasado, por decirlo así. Sería un ejemplo, ¿sí? El cual podrá ser, dice, modificado o ajustado por el Congreso de la República de Guatemala. Y también, entonces, por favor, siempre cuenten con sus leyes a la mano, ¿sí? Hablemos ahora de lo que es la clasificación de los ingresos públicos según el puesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. Realmente, pues, estos se clasifican en dos grandes rubros, que son los ingresos corrientes y los ingresos. Realmente, pues aquí vamos a ver lo que son los ingresos corrientes y los ingresos, ¿verdad? Que tienen una misma definición, la cual te voy a decir de que los ingresos corrientes, pues van a ser todas aquellas fuentes de financiamiento que en forma regular son percibidas por entes del sector
públicos, las cuales pues incrementan el activo del Estado, sin crear un endeudamiento, ¿verdad? Ni dar lugar a una transferencia de bienes patrimoniales por parte del ente que los va a recibir. Entonces, aquí tenemos una pequeña definición de lo que son ingresos corrientes y los ingresos. Continuamos con la clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto de ingresos e ingresos del Estado de Guatemala. Hablaremos ahora de lo que es los ingresos corrientes y pues esto se divide en tributarios, paratributarios, no tributarios, de transferencias corrientes y de ingresos específicos. Yo te los di aquí en esta diapositiva solamente en esta clasificación que se subdividen los ingresos corrientes. Si tú quieres ampliar más esta información, la información que yo te daré, pues te la estoy dando acerca de un libro de apuntes de derecho tributario que yo tengo y legislación fiscal. Realmente no se los pido porque realmente solamente hay una o dos clases aquí en este libro. Pero si tú quieres hacer la biblioteca desde ya, te diré que este libro es de apuntes de derecho tributario y legislación fiscal. Su autor es Jaime Humberto Chicas Hernández. Entonces, te voy a dar las definiciones de los ingresos corrientes. Yo no me recuerdo si en las diapositivas que están en las preguntas puse la definición, pero solo creo que está solo la clasificación. No te preocupes por poner lo que es la definición de cada una. Con que solo estudien la cómo se clasifica es más que suficiente. Pero yo te la daré a continuación. Dice los ingresos corrientes de los tributarios. Ingresos tributarios son los originados en el ejercicio del poder del imperio que tiene el Estado para establecer gravámenes con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Entonces podemos decir que los tributarios es la manera de cómo el Estado de Guatemala pues va a recaudar para poder cumplir con los fines de la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura, etcétera. Y dijimos que los tributos pues se encuentran normados en lo que es nuestro código tributario en su artículo número 9. Entonces ahí nos da la definición legal de lo que son los tributos. También contamos con los ingresos paratributarios. Y esta pues nos dice el autor Chicas que son todos aquellos derivados de las prestaciones en dinero, las cuales cuentan con las características jurídicas y estas pues no se consideran tributos, que tienen los mismos efectos económicos que estos y que incluyen recursos y retenciones cambiarias, aportes para la prevención social, monopolios fiscales y otros ingresos. Es decir, como dijimos, estas pues no van a ser derivadas realmente de prestaciones en dinero
y que por lo tanto se caracteriza porque no son consideradas como tributos. Y también contamos con los ingresos corrientes no tributarios. Y pues nos da el autor Jaime Chica nos indica que los no tributarios son los ingresos que se obtienen con el desarrollo directo de la actividad o servicio mediante la explotación de su capacidad empresarial en forma similar a la del sector privado. En esta clase realmente de ingresos se clasifican los producidos en las rentas de activos, ventas de productos comercializantes y así también dice que en los no tributarios el ejemplo más claro es los juegos de azar. También dice que la clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala, de los ingresos corrientes, pues contamos con lo que son las transferencias corrientes. ¿Y qué son las transferencias corrientes? Dice el autor Chicas, pues son aquellas que comprenden las donaciones y, comprenden todos aquellos ingresos que no tienen origen tributario o paratributario, ni fundamento en una contraprestación financiera de bienes o servicios por parte del ente público quien los recibe. Y por último, pues también contamos con la clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala correspondiente a los ingresos corrientes en lo que son los ingresos específicos. Y pues los ingresos específicos dice que comprenden las donaciones y otros ingresos similares que el Estado puede recibir de organizaciones nacionales o internacionales y que no tienen origen tributario o paratributario. Entonces, esto sería lo que corresponde a los ingresos corrientes, ¿verdad? Dijimos en resumen entonces, los ingresos corrientes de los ingresos y egresos del Estado de Guatemala, pues se dividen en tributarios, paratributarios, no tributarios, transferencias corrientes y por último podemos decir que son también los ingresos específicos. Hablemos ahora de lo que es la clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. Pero ahora hablemos sobre los ingresos de capital. En nuestra diapositiva dice que estos se subdividen en A y B. A, pues cuenta con un sector externo o interno, mientras que B cuenta con la venta de activos o recuperación de capital. Estos pues tienen la definición según nuestro autor Chicas de que son todos aquellos recursos que el Estado pues obtiene a través de estas dos vías, las cuales te mencioné anteriormente, la del sector externo o interno y también sobre la venta de activos o recuperación del capital. Entonces, estas son nuestras clasificaciones de cómo pues
se clasifican, ¿sí? El presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. Vamos a decir que para la próxima semana, pues, nuestros leyes a tener son siempre nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, así como también nuestro Código Tributario, para que tú lo puedas obtener a la mano y poder, pues, subrayar y poder o poner pestañitas si tú así lo deseas. El día de hoy, pues, yo realmente les vuelvo a repetir, no les pido este libro porque solamente encontramos de uno o dos temas, ¿sí? De lo que está en la guía dosificada. Pero si tú lo quieres tener desde ya para tu biblioteca, lo puedes tener. Daré nuevamente el nombre del libro y el nombre del autor. Repito, no es de carácter obligatorio. El libro se llama Apuntes de Derecho Tributario y Legislación Fiscal. Su autor es Jaime Humberto Chicas Hernández. Este es un libro muy interesante y muy bonito que te puede ayudar en otras clases, pero realmente aquí pues solamente entre esta clase y otra que nos puede brindar el apoyo el autor Jaime Humberto Chicas. Pero yo lo dejo a tu elección. Si es tu deseo comprarlo y tenerlo ya para tu biblioteca, lo puedes hacer. Y pues yo te voy a ir diciendo, esto lo voy a sacar de este libro y tú puedes verificarlo. A continuación, tenemos nuestras preguntas de estudio correspondientes a la semana número 2 del Derecho Financiero y Bancario. La pregunta número 1 dice, ¿qué son los recursos públicos? Pregunta número 2 de nuestra semana correspondiente a la 2 en nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. ¿Cómo se clasifican los tributos en Guatemala? Y pregunta número 3 correspondiente a la semana número 2 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario, ¿qué es el impuesto? Y pregunta número 4 correspondiente a la semana número 2, ¿cómo se clasifica doctrinariamente los recursos públicos? Y también tenemos en nuestra pregunta número 5, correspondiente a la semana número 2 de nuestro curso financiero y bancario, ¿qué es un árbitro? Son preguntas de estudio, por favor, contéstenlas. Son las que hemos visto el día de hoy. Trata de que no se te estén acumulando para poderlas contestar, ya que son de muy beneficio para ti, perdón, y que yo sé que te van a ayudar. Yo sé que las puedes contestar y como te dije cuando estábamos viendo la clasificación, aquí en las preguntas pues sí aparecen las clasificaciones, solo colóquenle el nombre, no busquen cada definición porque si no pues la pregunta se te va a hacer muy extensa, la respuesta, perdón. Pero si tú quieres agregarla, tú quieres seguir investigando, pues eso va a traer beneficios para ti. Y en esta semana agradezco sus comentarios, me han estado pidiendo la guía dosífica. En esta semana prometo enviarla, prometo
dárselas a conocer para que ustedes puedan ir verificando los temas que estamos dando. Y muchísimas gracias porque yo sé que están haciendo un esfuerzo muy grande el estar estudiando de esta manera, pues que nos está tocando vivir. Y solo me resta decirles nuevamente, muchísimas gracias por tu atención, que el Señor te bendiga y los miro la próxima semana.